Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 19 de enero, pues vamos a meditar la palabra del Señor de nueva cuenta y a llevarla a nuestro corazón. El día de hoy tenemos la lectura también de la carta a los Hebreos y dice lo siguiente: Hermanos, Dios no es justo para olvidar, no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró así por sí mismo diciendo: Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 110 respondemos: El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y todo fiel, dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Y del Evangelio según San Marcos escuchamos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y los discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿Por qué por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, dos lecturas muy interesantes que creo que nos van a dejar mucha enseñanza el día de hoy. En la primera lectura, como este escritor le habla a los hebreos para reconocer pues que en la comunidad había muchos signos de creencia en Dios, ¿verdad? Y creencia en Jesucristo. Y de alguna manera, aunque pareciera como que él eh, les está llamando un poquito la atención, más bien les está reconociendo que ellos han logrado ser una comunidad que es cooperativa, que es participativa. Y yo creo que nuestras comunidades parroquiales, yo creo que en la mayoría de ellas hay muchas personas, hombres y mujeres, a veces hay más mujeres, por supuesto, porque son maravillosas y son las que nos ayudan con todo. O hay personas, hombres, como digo también, que nos ayudan en muchas cosas a nosotros los sacerdotes, que organizan la pastoral, que están al pendiente de las cosas de la liturgia, de los grupos, de las coordinaciones, todo. O sea, son realmente personas que trabajan en el día a día por nuestra comunidad. Y también el escritor sagrado, pues de alguna manera les reconoce todo esto. Me llama mucho la atención que el que dice, y que eso yo creo que es algo que tenemos que eh, como tomar en cuenta nosotros, que nosotros tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Que cada uno dice: deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Esta frase me llama mucho la atención porque yo creo que
que ahorita en este tiempo de pandemia, desde el año pasado y lo que vamos viviendo de este año, pues hemos podido revalorar nuestra fe y pensar qué tanto realmente nos interesa nuestra vida sacramental, ¿verdad? Yo sé que a muchas personas cuando esto se vino de que ya no íbamos a tener misas con asistencia de los fieles, que las confesiones iban a ser un poco más limitadas o que se iban a posponer por un tiempo mientras pasaba esto, pues a muchas personas les dio mucha tristeza, por supuesto, ¿no? Aquí el detalle está que a lo largo que ha ido pasando el tiempo, hay que tratar de que esto no se convierta en una costumbre. Hay muchas personas y en ese sentido, me parece que el texto también del Evangelio nos hace pensar, hay muchas personas que conforme fue pasando el tiempo, pues ya se han ido como acostumbrando a solamente la misa por internet o a veces ni eso. Y se pone uno a pensar, bueno, ¿realmente por qué íbamos a misa? Por solamente cumplir con el precepto como les pasaba a los judíos que veían de que no se podían hacer ciertas cosas el sábado y no había poder humano que les hiciera entender que por encima de todas las leyes estaba la caridad. O sea, realmente habían convertido eso como en un precepto que era como una carga para ellos. Y las personas que, les digo, cuando estaba todo esto, que asistían a misa, pues nada más por cumplir con el precepto, no por sentirse convocados a la Sagrada Eucaristía de los domingos. Muchas personas que sí creo que tiene que algo que ver el que a lo mejor tenemos que hacer nuestras celebraciones como más alegres, más propositivas en muchos aspectos, pero no tampoco teatros, porque eso sí yo me queda claro que no somos payasos de nadie y la liturgia no está al servicio de nosotros. Nosotros llevamos a cabo la liturgia y hay unas ciertas formas que tenemos que cumplir, pero que la diferencia está de cómo las cumplimos, si las cumplimos con amor, con entusiasmo, si hacemos partícipes a los demás de nuestra alegría cuando vamos a misa, cuando participamos de un sacramento. Y eso creo que es algo que tenemos que pensar, porque así como en esta comunidad que menciona la carta a los hebreos, les exhorta para que ellos sigan manteniendo su fe y sigan con ese trabajo arduo que han hecho. Ahorita, por ejemplo, ustedes saben que en muchas parroquias se ha parado muchísimo la pastoral, los grupos están teniendo sesiones en sus casas, están haciendo rezo del rosario y muchas cosas en sus casas, y pues en algunos momentos determinados pues, no se pudo venir a la misa, ¿verdad? Pero ya ahorita que está abierto el templo, y que de alguna manera podemos asistir, obvio es que las personas que están enfermas, que tienen cierta edad, obvio es que esas no, pero hay muchas otras personas que pudiendo venir a misa en los días han optado por quedarse en su casa y a veces lo más triste es que ni siquiera ver la celebración por internet. Yo a veces me llama la atención que me encuentro personas que a veces he ido al súper y me encuentro personas de la comunidad que van muy tranquilas o las ves en otros lugares, pero luego el domingo les sale la preocupación y el miedo de poderse contagiar cuando en realidad pudiendo ir protegidos, hay un índice muy bajo de personas que se contagian en las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando tener todas las normas de seguridad y de higiene que nos propone la Secretaría de Salud. Entonces, si hay un lugar limpio en estas ciudades, es el templo. O sea, realmente nos estamos preocupando por eso. Pero hay muchas personas que con ese cuento de que no, es que es muy peligroso ir, etcétera, pues ya ni siquiera a eso van. Entonces, ¿por qué iban a misa? ¿Por el precepto o realmente por la convocación y por darle gracias a Dios? Acuérdense, aun cuando la misa en vivo, estando todos juntos, tiene un cierto sentido, no es lo mismo que la misa presencial, no es lo mismo. O sea, no es la misma acción. Entonces, sí, eso es una cosa que tendríamos que meditar, sobre todo los que sí podemos ir a misa, sobre todo los que sí tenemos la posibilidad de asistir y de seguir participando en nuestra fe. Eso es lo que tenemos que meditar. Yo entiendo que las personas que están enfermas, que tienen alguna afección, etcétera, y aún así he visto muchas personas que han venido aquí a misa, que vienen con su tapabocas, su careta, que son personas ya mayores y que vienen y aquí siguen viniendo. No les ha pasado nada. ¿Por qué? Porque se cuidan, porque estamos haciendo las cosas como debemos hacerlo. Pero me llama mucho la atención eso, cómo en el Evangelio nos habla de que tenemos que tener cuidado de que nuestra religión no se vuelvan solamente preceptos, que no solamente se vuelvan obligaciones, sino que también vengamos a misa por el sentido que tiene de nuestra existencia, nuestra alma, de darle gracias a Dios. Yo sé que muchos pueden decir, ay, pues yo le puedo dar gracias a Dios en mi casa. Sí, pero no es lo mismo. No te engañes.
no es lo mismo. Hay que hacer un culto público a Dios y hay que decirles también a los demás que confiamos en Dios, que aun cuando todo esto está muy difícil, confiamos en Dios. Entonces, bueno, ahí les dejo entonces esta idea, ¿verdad? Como sí, hemos hecho mucho por nuestra iglesia, sí, hay personas que siguen haciendo mucho por nuestra iglesia, pero hay que pensar también los que de repente hemos flaqueado nuestra fe y nos estamos como un poquito enfriando, hay que retomar nuestra fe y empezar a ver las cosas desde una realidad más interior, más de confianza en Dios y más de amor para los demás. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao.